las pruebas de hipótesis con los 5 pasos. Entonces aquí nosotros habíamos tenido un enunciado, habíamos señalado justo lo más importante que íbamos a tomar en cuenta en ese enunciado, que viene siendo el promedio de la población, que viene siendo este mu, el promedio de la muestra, que viene siendo el X techo de aquí, este valor de acá. Tenemos la desviación estándar, que justo es esta de acá. ¿Ya? Determinar si el promedio teórico, y aquí tenemos la pregunta, que esto me servía para yo plantear lo que viene siendo las hipótesis nula y alternativa. Y por último tenemos el nivel de significancia que vamos a trabajar, que en este caso es del 5%. ¿Ya? Entonces aquí le habíamos definido alfa 5%. Ya. Entonces, primero, como primer paso, se debe definir la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, que viene en base a la pregunta que nos mencionan aquí en este enunciado, que decía determinar si el promedio teórico se mantiene en 225 mililitros. Entonces, como mi hipótesis nula, teníamos lo siguiente, que es H sub 0, que es el promedio teórico, se mantiene en 225 mililitros. Y mi hipótesis alternativa, que viene siendo lo contrario, que es el promedio teórico es menor a 225 mililitros. Ya, entonces siempre es importante representar la hipótesis nula tanto en letras como en fórmulas. Esto para que se les facilite mucho más una vez que lleguen a la conclusión, saber, digamos, yo tengo que rechazar la hipótesis nula, entonces me quedaría con la hipótesis alternativa, pero si yo solo le pusiera en números, no entiendo muy bien qué significa esto de aquí. Por eso es que yo siempre les pido que pongan en letras como en fórmulas, porque si no, otra vez tendrán que leer el enunciado y ver qué ustedes habían definido como hipótesis nula y como hipótesis alternativa. ¿Ya? Entonces, una vez que ya habíamos definido la hipótesis nula y alternativa, teníamos que ir al paso 2, que era definir el nivel de significancia y ver si es que es una prueba de una cola, dos colas, si es que es una prueba de una cola a la izquierda o una cola a la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nos dábamos cuenta de eso? Con la hipótesis alternativa. Aquí el desigual está apuntando justo a esta parte de acá, es decir, a la parte de la izquierda. Por eso digo que es una prueba de una cola a la izquierda. Si el diferencial estuviera de esta manera, yo diría que es una prueba de una cola a la derecha. Y si fuera de esta manera, ya, justo de esta manera, yo diría que es una prueba de dos colas. ¿Ya? Entonces siempre tienen que fijarse en el desigual de la hipótesis alternativa. ¿Ya? Entonces, como le habíamos planteado de esta forma, vemos que es una prueba de una cola a la izquierda. Ya. El alfa, el BIM ya nos estaba diciendo que es del 5%, pero esto siempre hay que trabajar en decimales. Entonces, el alfa tenemos que es 0.05. Ya. Una vez que ya habíamos definido eso, recuerden que si es una prueba de dos colas, a este alfa hay que dividirle para dos, pero como es de una cola, le dejamos tal y como viene acá. Ya. Asimismo, el estadístico de prueba para estos ejercicios habíamos mencionado que era el Z, porque estamos hablando de datos poblacionales. Aquí nos están dando estos valores poblacionales. Entonces, por eso es que aquí reemplazamos el promedio de la muestra, el promedio poblacional, la desviación estándar que nos dan en el propio ejercicio, el N, que también nos dicen en el propio ejercicio, que aquí tenemos 36, que viene siendo el tamaño de la muestra. Entonces, todos esos valores los reemplazamos, operamos y nos sale que es menos 2.0 o solo menos 2. Ya. Entonces, ahí habíamos calculado el valor calculado. Ya. Ahora, ¿cómo se calculaba el valor crítico? Eso lo hacíamos por medio de las tablas, aquí con el Z y perdón, por medio de las tablas con el nivel de significancia. Aquí el nivel de significancia teníamos que era 0,05. Ese valor teníamos que ubicarle justo en las tablas. Vamos a abrirle.
Ya. ¿Por qué les recalco una vez más este ejercicio? Porque, como les había mencionado en clases anteriores, casi todos los ejercicios de aquí en adelante se van a resolver con este mismo procedimiento. Lo que va a cambiar va a ser el estadístico que vamos a utilizar, que en este caso es el Z. Para otros ejercicios vamos a utilizar el T de Student, otros del chi cuadrado, pero de ahí el proceso de 5 pasos siempre se va a mantener. Ya. Bueno, ubiquemos el 0,05, más o menos está justo aquí, 1,64. Recuerden que ese signo menos no me interesa, lo que me interesa es el valor. Y el signo menos o el más le pongo dependiendo si es una cola a la izquierda o a la derecha. Ya, entonces aquí está menos 1,64. Ya, ahora yo le pongo el signo menos porque es una prueba a la izquierda, es decir, los valores a la izquierda del cero siempre van a ser negativos. Si fuera una cola a la derecha, este menos 1,64 le debería yo transformar en 1,64 positivo. Ya, entonces hasta ahí. Ya, una vez que ya tengo el valor crítico y el valor calculado, lo que tengo que hacer primero ya es hacer el gráfico, es decir, la campana de Gauss. Ubicar primero el valor crítico, como es una vez más le recalco, es una prueba de una cola a la izquierda, entonces le pongo aquí con signo negativo, menos 1,64. Después, toda esta partecita de aquí le tacho y esto, una vez más les recuerdo que esta era la zona de rechazo. Toda esta parte marcada es la zona de rechazo. Ya. Y toda esta parte de acá que no está marcada es mi zona de no rechazo. Ya, una vez que ya ubico mi zona de rechazo y mi zona de no rechazo, ahí sí voy con el valor calculado. ¿Cuánto me decía? Menos 2,0. Este valor no le cambian el signo para nada. Yo únicamente cambio el signo en este valor de aquí. Ya, entonces el menos 2 vemos que lo ubicamos justo en la parte de acá. Como vemos que está dentro de la zona de rechazo, entonces lo que yo debería hacer es tachar h sub 0 y quedarme con h sub 1 como respuesta, que es justo lo que se va a hacer. Ya. Y por último tenemos el cálculo del p-valor, que como les mencionaba, en algunos ejercicios les va a solicitar, en otros no. ¿Y para qué servía? Para yo poder verificar si si yo llegué a la conclusión correcta. Es como un comprobador. Ya, como lo hacíamos con este proceso, aquí ubicábamos el valor calculado, le poníamos negativo. Si es que era negativo, no importaba, le volvíamos positivo. Sí, ya, y después este positivo le invertíamos para, para tener un valor decimal que restar, es decir, 1 menos la inversión de esta parte de acá. Ya, y ahora lo que debían hacer ustedes es ubicar este 2 en la tabla, es decir, hacer lo contrario. Ahora ustedes ubican el Z y obtienen el F de Z. Es lo que están haciendo. Tienen que ir acá a la parte positiva, el 2. Aquí está, 0,977. Entonces, ese valor lo deben colocar aquí, que es justo lo que se hizo, 0,977. Ya hacen las operaciones correspondientes y obtienen que el p-valor es 0,023. Ya, ahora, para hacer la comprobación, debían hacer lo siguiente. Primero, cuánto tenían en alfa y cuál es el p-valor. El alfa le ubican en la parte de acá y el p-valor le ubican en la parte de acá. Entonces ustedes van a hacerlo de la siguiente manera. Entonces, así. Ya, el desigual le van a poner ustedes, dependiendo. Si 0,023 es menor a 0,05 o es mayor a 0,05. Ya, 0,023 es menor a 0,05. Ya, entonces recuerden, el p-valor siempre va a ir en esta parte de acá y el alfa siempre va a ir en esta parte de acá. Ustedes lo que tienen que hacer es poner el desigual. ¿Ya? Y entonces, dependiendo de eso, si es que se cumple este caso, es decir, que el p-valor es menor a alfa, entonces yo debo rechazar h sub 0. Si es que se cumple este caso de acá, yo debo rechazar h sub 1. Ya, entonces vemos que se cumplió el primer caso. Entonces deberíamos nosotros rechazar h sub 0.
Y como vemos, nosotros rechazamos H sub 0 anteriormente. Por eso les digo que esto es un comprobador, pero en algunos casos, si les solicita el p-valor, con que lo hagan hasta esta parte de acá sería suficiente. Ya, esto de aquí les mostré porque me habían preguntado para cuál es la utilidad del p-valor. Ya. Y por último, tenemos que ya dar una conclusión. ¿A qué se refiere esto? Que lo más fácil siempre es hacerlo de la siguiente manera. Poner esto. En base a los datos proporcionados por el enunciado, se concluyó que ya, aquí ponemos justo lo que habíamos definido en la hipótesis nula o alternativa que no tachamos. Entonces, aquí, ¿qué habíamos dicho? Que el promedio térico es menor a 200 mililitros, 225 mililitros. Por eso les había dicho, definan ustedes en letras y en fórmulas, porque aquí se ocupa, ¿ya? Y eso es más, por eso le puse en negrilla. Entonces, prácticamente todas las conclusiones deberían ser de esa forma, ¿ya? Ahora sí, pasemos a lo que viene siendo la clase de hoy, que viene siendo las pruebas de hipótesis cuando tienen dos poblaciones. Vamos a revisar un poco acá el libro. Ya. Porque ahora ya no vamos a hacer un ejercicio planteado, ahora vamos a hacer un ejercicio que está puesto aquí en el libro. Ya. Ahora, efectuar aquí está, prueba de hipótesis de dos muestras cuando son muestras independientes. Entonces, tienen que efectuar una prueba de hipótesis cerca de la igualdad entre dos medias poblacionales independientes. O en otras palabras, este tipo de pruebas los van a tener cuando en el enunciado va a mencionar dos poblaciones, cuando se quiere hacer una comparación, en otras palabras. Como por ejemplo, les voy a poner, si yo tuviera dos tiendas, digamos, dos supermercados vamos a tener, uno que sea el Tía y otro que sea el Aquí. Entonces yo voy a comparar si es que yo en el TIA tengo más ingresos que en el aquí, o si en el aquí voy a tener más ingresos que en el TIA. Entonces, eso podría ser un ejemplo de dónde se podría aplicar la prueba de hipótesis de dos muestras, cuando tengo dos poblaciones independientes. Es decir, las ganancias del TIA no tienen que influir en nada en las ganancias del aquí. Asimismo, las ganancias del aquí no tienen que influir en nada en las ganancias del TIA. ¿Ya? Entonces, para ello, primero tenemos que ver esta parte de aquí. Primero, el estadístico de pruebas, como estamos hablando de datos poblacionales, va a ser ahora la fórmula del Z, en otras palabras, va a ser esta. Ya. Y lo que viene siendo las varianzas, vamos a hacerla de la siguiente manera. ¿Ya? Entonces, primero, como ustedes pueden ver aquí el Z, tenemos aquí la muestra de la población 1, la muestra de la población 2, la desviación estándar de la población 1, la desviación estándar de la población 2, el número de elementos de la población, de la muestra de la población 1, número de elementos de la muestra de la población 2. Entonces, aquí estamos involucrando a las dos poblaciones, ¿ya? O aquí también les he preparado en el archivo Word para si venimos trabajando con el mismo formato. Entonces, como con la prueba de hipótesis de 5 pasos, deberíamos hacer lo siguiente. Igualito que en el caso anterior, definir hipótesis nula y alternativa. H sub 0, recuerden, hipótesis nula, H sub 1, hipótesis alternativa. Ver si es una prueba de una cola a la izquierda o a la derecha. Lo único diferente es que aquí vamos a ubicar la muestra poblacional 1 y la muestra poblacional 2. Asimismo, muestra poblacional 1, muestra poblacional 2. Vamos, si es que estamos haciendo una comparación, diciendo que, como en el caso que les había mencionado, que el TIA, digamos, este es el TIA y este es el aquí. Si el TIA tiene mayores o iguales ganancias que el aquí, o en caso contrario, que el TIA tiene menores ganancias que el aquí. Ya. Y recuerden que también pueden existir pruebas de dos colas. ¿Y cómo sería una prueba de dos colas? Si yo directamente digo que las ganancias del TIA las ganancias del TIA son iguales a las ganancias del aquí, o caso contrario sería diferentes. Es decir, que el TIA puede ganar más o puede ganar menos. Puede cumplirse cualquiera de los dos casos. Ya, entonces ese sería un ejemplo de cómo sería una prueba de dos colas. Ya.
Como segundo paso es definir el nivel de significancia. Ya, es decir, ver cuánto nos da el alfa y colocarle aquí en el mismo enunciado. Recuerden que si es cuando es una prueba de una cola, el alfa le ponen tal y como viene en el enunciado. Si es una prueba de 2 colas, el alfa le tienen que dividir para 2 y obtener aquí alfa medios. Ya. Después seleccionar el estadístico de prueba. Como estamos hablando de datos poblacionales, siempre vamos a utilizar el estadístico Z, que es justo con esta fórmula que se había visto en el libro. Está la muestra 1, muestra 2, desviación estándar 1, número de elementos 1, desviación estándar 2, número de elementos 2. ¿Ya? Formular la regla de decisión, que no es más que calcular el valor crítico y el valor calculado. Ya recuerden, el valor crítico lo obtengo a través de la tabla con el alfa que yo seleccioné. Ya, y el valor calculado lo obtengo a través de esta fórmula de aquí. ¿Ya? Y por último, como les había mencionado, en caso de que les solicite el calcular el p-valor o en caso de que quieran comprobar si están haciendo el ejercicio de manera correcta, el p-valor. Y por último, ya si es que ya rechazan una hipótesis nula o rechazan una hipótesis alternativa, dar una conclusión a lo que se llegó. ¿Ya? Esa es la prueba de 5 pasos. Como vieron, es exactamente similar, el proceso similar a la prueba a las muestras, cuando son pruebas de una muestra, lo único que cambia es el Z que tenemos aquí, es decir, el estadístico de prueba. ¿Ya? Ahora sí, continuemos con lo que decía el libro, para que quede más claro esta de aquí. Entonces tenemos el siguiente ejemplo que dice, los clientes de los supermercados Putun tienen 2 opciones al pagar sus compras. Perdón. Pueden hacerlo en una caja registradora normal, operada por un cajero o emplear el nuevo procedimiento Fastlane. Ya, entonces aquí ya tenemos con qué hacer la comparación. Tenemos que hacer la registradora normal o usando el procedimiento Fastlane o caja rápida. Cuando eligen la primera alternativa, un empleado de Futum registra cada artículo, lo pone en una banda transportadora pequeña de donde otro empleado lo toma y lo pone en una bolsa, la cual coloca en el carrito de víveres. En el procedimiento Fastlane, el cliente registra cada artículo, lo pone en una bolsa y coloca las bolsas en el carrito. Este procedimiento está diseñado para reducir el tiempo que los clientes pasan en la fila de la caja. En la sucursal de Futum, de la calle Bainet, se acaba de instalar un dispositivo de Fastlane. La gerente de la tienda desea saber si el tiempo medio de pago con el método tradicional es mayor que con el Fastlane. Para lo cual reunió la siguiente información sobre la muestra, el tiempo que se mide desde el momento que el cliente ingresa a la fila hasta que su bolsa esté en el carrito. De aquí que el tiempo incluye tanto la espera en la fila como en el pago. ¿Cuál es el p-valor? Ya. Entonces, como vemos en este ejemplo, sí nos está pidiendo el p-valor. Entonces, sí deberíamos calcularlo. Ya. Y aquí está todos los datos que nos proporciona el enunciado. Es decir, primero aquí tenemos el método tradicional y el método Fastlane. El tamaño de la muestra para el primer método vemos que es de 50. Para el segundo método tenemos que es de 100. Entonces, recuerden, esta va a ser mi primera población y esta va a ser mi segunda población. ¿Ya? El X techo, la media muestral, para el primer caso es 5.5 minutos. Para el segundo caso, 5.3 minutos. Y la desviación estándar para el primer caso, 0.4, es decir, para la primera población es 0.4 y para la segunda, 0.3. Ya, ahora vamos a la solución. ¿Qué se debía poner como solución? Como les había mencionado, aquí define lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Ya, new sub S, veamos aquí, se refiere al tiempo medio por parte del cliente tradicional. Ya, aquí vamos a subrayarle.
Entonces, primero dice que NewsOS va a ser mi método tradicional, el tiempo que se demora mi método tradicional, y el NewsUF va a ser el tiempo que se demora el Fastline. Entonces, aquí estoy diciendo que aquí el método tradicional se demora menos que el método Fastline en tiempos. Ya. Entonces, aquí, bueno, no lo está definiendo en palabras, pero ahora van a ver que es un poco más complicado si no le definen en palabras, si solo le dejan aquí en fórmulas. Por eso yo les había solicitado que siempre definan ustedes en palabras, para que sea mucho más fácil llegar a las conclusiones. Bueno, pero en otras palabras, aquí está definiendo la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. Como vemos, este va a ser una prueba de una cola a la derecha, porque aquí la hipótesis alternativa, el desigual, está apuntando a la derecha. ¿Ya? Entonces, como ¿qué teníamos como punto 2? Definir el nivel de significancia, que dice que para este caso deberemos trabajar con un nivel de significancia del 0,01. Ya. Porque es un ejemplo, me le está definiendo directamente acá, pero ustedes cuando encuentren ejercicios de veras, de verdad, les van a definir directamente aquí en el enunciado. No les pueden, ustedes no pueden dejar a libre interpretación esto. Y en caso de que no les definan directamente el nivel de significancia, tienen que tomar en cuenta otra cosa, que ustedes están trabajando un ejercicio de encuestas, ustedes están trabajando un ejercicio de comprobar calidad, o están trabajando se me fue la otra palabra. Bueno, porque en el de encuestas ustedes tienen que usar un nivel de significancia del 0,1. A diferencia de que si están evaluando calidad, deben usar 0,01. Y el otro, justo se me fue la palabra, pero ahí en el tercer caso ocuparían 0,05. Pero eso les digo, va a ser muy raro que encuentren ustedes ejercicios donde no les pongan el nivel de significancia directamente en el enunciado. Ya. Entonces, una vez que ya define el nivel de significancia, ¿qué dices? Como paso número 3, se identifica el estadístico de prueba. Como estamos hablando de datos poblacionales, entonces siempre vamos a utilizar el estadístico Z. Cuando estamos hablando de datos muestrales, el T de students. ¿A qué me refiero? Datos muestrales. Es decir, que digamos, vamos a poner un ejemplo. De 500, mi empresa tiene 500 empleados, ya. Y tengo 5 departamentos de 100 empleados, ya. Entonces, para yo evaluar el desempeño de todos mis 100 empleados, voy a tomar como mi población a un departamento de 100 empleados. Y a ese le voy a tomar como mi población. Entonces, cuando digo que a esa le voy a tomar como mi población y no es directamente mi población, sino una parte más pequeña, entonces ahí estoy hablando de datos muestrales. Es decir, que a esos 100 empleados les voy a tratar como mi población, pero en realidad no es mi población total, es solo una parte. Y entonces, como esa le estoy tratando como mi población, de ahí voy a sacar una subpoblación para sacar una muestra. Es decir, de esos 100 empleados, digamos, yo quiero evaluar a 20. Entonces, mi N va a ser 20. Ya mi desviación estándar, ya tendría que hacer los cálculos correspondientes. Ya, para ese tipo de casos, ustedes deberían utilizar el T de student. Pero aquí como estamos hablando de datos poblacionales, entonces van a ocupar directamente el Z. ¿Ya? Entonces, se formula la regla de decisión. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, es justo esta parte de acá. Justo esta parte de acá. Que deben ustedes calcular el valor crítico y calcular el valor calculado. Ya. Y todos esos datos los tienen que ustedes graficar y ubicar los valores correspondientes en esta parte de acá. Ya, entonces, ¿qué teníamos primero? Como nivel de significancia 0,01. Ya, entonces ese valor ustedes deben ubicarlo en lo que viene siendo las tablas. Ese 0,01 le van a ubicar aquí. 0,00, ya, por aquí. Es justo este de acá.
Ya, 2,34. Ya, este 2,34, primero, el signo no importa si es negativo o positivo, lo que me interesa es el valor 2,34. Entonces ya, ese va a ser mi valor crítico. Regresemos acá al libro. Ya, aquí está, 2,30. Bueno, aquí está, estoy utilizando una tabla con más decimales, por eso le sale así. Ya, ya, entonces más o menos ustedes ubican aquí el valor crítico, porque vieron que aquí me salía signo negativo, pero yo directamente le pongo aquí positivo, ¿por qué? Porque era una prueba de una cola a la derecha. Entonces, si es que me da negativo ahí, me olvido de ese signo y le pongo directamente positivo. Y es lo que estoy haciendo aquí, ubicando el valor crítico 2,326. Ya, una vez que ya le ubico ese valor, ahora yo necesito calcular el valor calculado, más que es justo el paso siguiente. Se toma una muestra y se decide respecto, bueno, es este de acá. Entonces, dependiendo, chuta, ya. Entonces, el Z. Entonces, ya aquí tenía la desviación de la población 1, desviación de perdió el promedio de la población 1, la desviación de la población 1, el número de datos de la población 1. Entonces, todos esos datos, ya, todos estos datos, entonces yo los tengo acá justo en la parte de acá, en este cuadrito. Aquí tengo las, los promedios, lo que viene siendo los Ns y lo que viene siendo las desviaciones estándar. Entonces, todos estos datos los voy a reemplazar en esta fórmula de acá. Una vez que reemplazo, ya, una vez que le reemplazo, entonces me da que el valor calculado es 3,123, ¿ya? Y entonces ese le tengo que poner a un lado, ¿ya? Y ubicarle en este gráfico de acá. Ese 3,123 más o menos estaría por acá. Recuerden que como es una prueba de una cola a la derecha, todo lo que está a la derecha del valor crítico va a ser mi zona de rechazo. Es decir, toda esta parte es mi zona de rechazo. Ya. Y como mi, y como mi Z me dio 3,123, entonces más o menos el valor calculado va a estar por aquí, justo aquí donde está señalando la flecha, más o menos por ahí. Ya. Pero lo importante es que vemos que cae en la zona de rechazo. Entonces, cuando cae en la zona de rechazo, lo que yo debo hacer es tachar H sub 0 y quedarme con H sub 1 como respuesta. Ya, tacho ese y me quedo con esta como respuesta. ¿Ya? Es lo que yo debo hacer. Ya. Ya. Una vez que yo ya calculé el valor calculado y el valor crítico y les ubiqué en el gráfico, tengo que hacer ya lo que viene siendo dar la conclusión, ya que es el paso número 6. Justo aquí está. Se interpreta el resultado. Por eso les había mencionado que es importante que ustedes las hipótesis nula y alternativa las coloquen en palabras. Ya, y adicionalmente también nos pedía que calculemos el p-valor. Ya, es justo, ya. La diferencia del 20 minutos entre el tiempo medio de pago con el método tradicional es demasiado grande para verse a la casualidad. En conclusión, el método Fastline es más rápido. ¿Ya? Entonces aquí ya directamente estaba ya sacando la conclusión en base a los datos que nosotros ya calculamos. Entonces aquí me está diciendo que el Fastline es más rápido. ¿Y cuál era cuando el Fastline era más rápido? Recuerden que entonces estamos en este caso, que el método tradicional se demora más que el método Fastline. Entonces, por ende, si estamos correctos en decir que la hipótesis alternativa es la correcta. Ya. Adicionalmente, dice que debíamos calcular el p-valor. Ya. Y para calcular el p-valor, ese sí vamos a hacerlo directamente acá, porque está
Está muy general esa explicación de cómo calcular el p-valor. ¿Ya? Entonces ustedes lo van a hacer de la siguiente manera. Ya. Ya. Entonces aquí dice que colocamos el valor calculado. ¿Cuál era el valor calculado? Era 3,123. ¿Ya? 3,123. Entonces, como aquí en el caso anterior tenemos negativo, cuando nos daba negativo, no importaba, le quitábamos el signo y le hacíamos pasar como positivo. Eso es más o menos como darle la vuelta al gráfico de aquí. Es decir, ahorita estamos trabajando con este caso donde los valores son positivos, pero en el caso anterior era negativo porque la cola estaba en esta parte de acá, en el lado izquierdo. Entonces, por eso tenemos que como que darle la vuelta, pero los valores van a ser los mismos. Por eso les decía, no había diferencia. Entonces, pero aquí como directamente es positivo, nos omitimos ese paso. Aquí hacemos exactamente lo mismo. 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a 3,123. ¿Ya? Vemos un caso donde se cumpla eso. Entonces, es decir, vamos a hacer lo contrario. Vamos a ubicar aquí acá el Z y vamos a obtener f de Z. Era 3,123. Ya. Entonces, vamos acá a los positivos, 3,123. Ya, 3,12. Ya. Voy a tomar este valor de aquí porque el inmediato superior aquí es 3. Y como es menor a 5, entonces me quedo yo con 3,12. Ya, entonces me decía que 0,999. Ya, entonces dándome como resultado el p-valor 0,01. Ya. Y de paso vamos a hacer la comprobación correspondiente. Entonces aquí estamos trabajando con un nivel de significancia de 0,01. El p-valor nos dio 0,001. Y entonces aquí tenemos los dos casos. Entonces este le vamos a eliminar. Vamos a colocar el p-valor 0,01. 0,01 y el alfa 0,01. Ya, ahora tenemos que colocar el desigual aquí. Entonces 0,01 es menor a 0,01. Ya, ¿y en qué caso se cumple eso? El caso 1. En el caso 1 dice que debemos rechazar la hipótesis nula, que es justo lo que hicimos aquí. Tachar la hipótesis nula y quedarnos con la hipótesis alternativa como correcta. ¿Ya? Y entonces hasta ahí estaría ese ejercicio. Entonces así ustedes resolverían cuando tienen dos poblaciones. Ya, yo les agradezco por asistir a esta nueva clase y nos veríamos la siguiente semana. Recordándoles que no se olviden de realizar los dos cuestionarios que tenemos para esta semana.